Bueno, muy buenos días a todos, no sé si muy buenas tardes ya casi, a todos y a todas. Es un placer darles la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo Diálogos para el avance en la gestión de los residuos que hoy dedicamos ahora mismo a los neumáticos fuera de uso, que es un flujo clave por su complejidad técnica, su volumen y su impacto ambiental. Como muchos sabrán, esta misma mañana hemos celebrado una primera sesión muy productiva sobre vehículos fuera de uso que ha puesto de relieve la importancia del diálogo y la colaboración entre administraciones, operadores, industria y entidades del sector. Sé que algunos de ustedes nos acompañan desde primera hora, muchas gracias, y otros se suman ahora a esta segunda parte de la jornada. A todos, gracias por estar aquí y contribuir con vuestra experiencia y visión a que este espacio de encuentro que desde Retema y el Ministerio para la Transición Ecológica concebimos como una herramienta al servicio del sector. Su presencia en esta jornada refleja el compromiso del conjunto de los actores implicados por participar activamente en la construcción de una normativa de gestión de residuos más eficaz y alineada con los retos actuales. Quisiera expresar una vez más nuestro agradecimiento al Ministerio para la Transición Ecológica y de forma especial a Marta Gómez Palenque, Directora General de Calidad y Evaluación Ambiental, por su impulso decidido a este ciclo y por habernos confiado la coorganización de estas jornadas. Es un honor para nosotros contribuir a una iniciativa que nace con vocación de continuidad y utilidad para el sector. Agradecemos también el apoyo de nuestros socios estratégicos, Biorrig, Precero y Veolia, por respaldar la creación de espacios de encuentro como este, orientados al análisis, la colaboración intersectorial y el avance compartido. Y, por supuesto, como no puede ser de otra manera, quisiera agradecer a los expertos y representantes del sector que participan hoy en este debate sobre neumáticos fuera de uso. Gracias por vuestra disposición, por vuestro conocimiento y por vuestra voluntad de contribuir desde una actitud constructiva y abierta al diálogo. Estamos convencidos de que vuestras aportaciones serán claves para avanzar hacia una gestión eficiente de los neumáticos fuera de uso. Los diálogos para el avance en la gestión de los residuos nacen con una vocación muy concreta: crear un espacio de reflexión e intercambio de visiones que permita identificar barreras, compartir experiencias y ayudar a definir una hoja de ruta común para la implementación de las normativas en materia de residuos. A lo largo de este otoño, como sabéis, celebraremos un total de 3 jornadas, cada una de ellas compuesta por 2 sesiones centradas en flujos prioritarios. Esta mañana hemos iniciado el ciclo hablando sobre vehículos fuera de uso y ahora nos centraremos en los neumáticos. En octubre y noviembre hablaremos sobre residuos municipales, biorresiduos, envases y textiles. En el caso que nos ocupa hoy, en el caso de los neumáticos fuera de uso, estamos hablando de un flujo que representa un reto muy específico en cuanto a trazabilidad, valorización material y armonización de criterios de fin de condición de residuo, especialmente en el contexto de la futura normativa europea. Todo ello requiere avanzar hacia modelos más integrados y eficaces que solo pueden construirse desde la colaboración entre todos los agentes implicados. Contamos hoy aquí con representantes del Ministerio, de Administración Autonómica, SCRAPs, asociaciones sectoriales, fabricantes, distribuidores y gestores. Un enfoque verdaderamente intersectorial que permitirá confrontar visiones, detectar necesidades reales y construir propuestas que ayuden a mejorar el marco normativo y operativo. Desde Retema creemos firmemente que la economía circular no es solo una obligación ambiental, sino una prioridad estratégica para garantizar la competitividad, la sostenibilidad y la resiliencia de nuestros sistemas productivos y nuestra economía. Deseamos que esta jornada sea, ante todo, un espacio útil para la reflexión, para el entendimiento entre partes y para la construcción colectiva de soluciones que nos acerquen a los objetivos nacionales y comunitarios que compartimos. Muchísimas gracias a todos por la atención y participación y les deseo una sesión de trabajo tan productiva como enriquecedora. Muchas gracias y bienvenidos.
Buenos días a todos. Que he visto que hay gente nueva con respecto a la charla anterior. Me presento, soy Ana Gil. Soy la técnico encargada en el MITECO, tanto del vehículo de vehículos al final de su vida útil, como de neumáticos al final de su vida útil. Hoy vamos a ver un poquito pues el nuevo Real Decreto que se aprobó el pasado 26 de agosto de neumáticos al final de su vida útil. Aquí tenemos un breve índice de lo que vamos a ir comentando poco a poco. Pues, en primer lugar, voy a haceros una breve introducción de esa necesidad de aprobación de un nuevo Real Decreto. A continuación, pues, veremos cuáles son los principales objetivos, así como el ámbito de aplicación y las definiciones principales. También hablaremos sobre la responsabilidad ampliada del productor, sobre los nuevos objetivos de gestión, también sobre el registro de productores de neumáticos, de la gestión de los neumáticos al final de su vida útil y, finalmente, una breve síntesis de cuáles serían las principales novedades que presenta este Real Decreto frente al Real Decreto anterior, es decir, el Real Decreto 1619/2005. Con respecto al contexto legal y ambiental, ¿en qué contexto surge este Real Decreto? Pues tras la aprobación de la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, se exige adaptar la gestión de productos al final de su vida útil. En este caso, pues, hablaríamos de neumáticos. Y es por ello que, como ha mencionado Alberto, pues los neumáticos al final de su vida útil representan un residuo con alto impacto ambiental debido a sus grandes volúmenes. Y luego, además, pues tenemos otros factores como son el riesgo de incendios y, además, pues la difícil degradación que presenta. Es por ello que este nuevo Real Decreto se enmarca en la política de la Unión Europea, especialmente en la Directiva 2018/851, donde se refuerza la responsabilidad ampliada del productor y también se refuerza la jerarquía de residuos. Aquí tenemos un poquito la motivación del cambio normativo. Por un lado, partimos de un Real Decreto, el Real Decreto 1619, que regulaba la gestión de los neumáticos al final de su vida útil, pero, por un lado, estaba desactualizado frente a los objetivos europeos, no recogía nuevas formas de comercialización, como por ejemplo son los neumáticos de segunda mano o las plataformas online, no se contemplaban exigencias actuales de trazabilidad, transparencia ni digitalización. Entonces, el Real Decreto 712/2025 nace para, en primer lugar, modernizar esa gestión de neumáticos, potenciar su reutilización, recauchutado y reciclaje, y así prevenir impactos ambientales. A continuación, pues vamos a ver el objeto, el ámbito de aplicación y las definiciones. ¿Cuáles son los principales objetivos de este Real Decreto? Pues el Real Decreto establece el marco normativo para, por un lado, la puesta en el mercado de aquellos neumáticos de reposición y, además, que los neumáticos al final de su vida útil se gestionen de manera integral. Además, se aplica el principio de responsabilidad ampliada del productor y el de jerarquía de residuos, adaptándose a la nueva ley, como se mencionaba anteriormente. Y con respecto al ámbito de aplicación, tendríamos aquí los principales actores a los que afecta, desde productores, importadores, distribuidores, talleres, gestores y plataformas online. Y con respecto a qué neumáticos se aplica, pues a neumáticos de vehículos de motor, como son turismos, industriales, agrícolas, entre otros, y también a neumáticos nuevos, usados, recauchutados y de segunda mano. Aquí tendríamos muy sintetizadas las definiciones clave. No son las definiciones tal cual vienen recogidas en el Real Decreto, están un poquito resumidas y podemos mencionar pues, el neumático de reposición. ¿Cuál sería? Pues aquel que su productor pone por primera vez en el mercado para reemplazar a los neumáticos usados de los vehículos. Después tendríamos neumático al final de su vida útil, que es aquel neumático desechado tras finalizar su vida útil. Los neumáticos recauchutados, que son aquellos que han sido restaurados para que se puedan volver a utilizar en una nueva banda de rodadura. También tendríamos los neumáticos de segunda mano, que son aquellos que ya están usados, pero que aún son reutilizables si cumplen una serie de condiciones técnicas. Y, finalmente, el productor, que esta definición pues, ha cambiado con respecto al anterior Real Decreto, y a grandes rasgos pues, podemos decir que es aquel que introduce neumáticos por primera vez en el mercado español. Con respecto a la responsabilidad ampliada del productor,
ya venía recogido también en el anterior Real Decreto, y bueno, en este Real Decreto tenemos que los productores deberán garantizar la gestión de los neumáticos al final de su vida útil, garantizando una recogida gratuita, un tratamiento adecuado, así como la financiación de todo el sistema. Para cumplir con estas responsabilidades, que vienen más recogidas en el Real Decreto, pues pueden optar o bien por un sistema individual o bien por un sistema colectivo. ¿Qué novedades de responsabilidad ampliada del productor tenemos frente al anterior Real Decreto? Que ahora se exige una garantía financiera, una obligación de transparencia y trazabilidad, así como un control reforzado sobre la comercialización online. Con respecto a los nuevos objetivos de gestión, estos objetivos son nuevos porque están ahora recogidos en el Real Decreto, pero antes estaban recogidos en el PEMAR y en el flujo específico de neumáticos tenían que cumplirlos. Ahora directamente vienen recogidos en este Real Decreto. Como se puede observar, pues para preparación para la reutilización en el horizonte temporal del 2025 a 2035 no va a variar, lo mantenemos en un 15%. Sin embargo, el reciclado y la valorización material tendrá que ir aumentando gradualmente, pasando de un 50% en 2025 a un 59% en el 2030 y finalmente alcanzar un 65% en el 2035. El reciclado del acero en todos los casos será del 100% y finalmente la valorización energética irá disminuyendo desde valores del un 35% para 2025, un 26% en 2030 y finalmente alcanzar valores de 20% en el año 2035. Con respecto al registro de productores de neumáticos, que ya lo teníamos en el Real Decreto anterior, es obligatorio para todos los productores. Se introduce alguna novedad, como por ejemplo ahora tiene que incluirse el origen de los vehículos, de si son importados, intracomunitarios o de terceros países. También se tiene que incluir en el registro qué sistema de responsabilidad ampliada, a qué sistema se declara y además como información mínima pues tienen que declarar el tipo de neumático así como las cantidades puestas en el mercado. Con respecto a la gestión, aquí tenemos una breve tabla que sintetizaría un poquito la función de cada uno de los actores en este flujo y tendríamos a los productores por un lado que deben financiar así como organizar la gestión a través de los sistemas que hemos visto que pueden ser individuales o colectivos, los distribuidores que recogen los neumáticos al final de su vida útil de los clientes, los talleres que pueden almacenar y entregar estos neumáticos a gestores autorizados, los propios gestores que se encargan de transportar, almacenar, reciclar o bien valorizar los neumáticos al final de su vida útil. Y finalmente las administraciones cuyas funciones principales son el control, la inspección y la información. Y ya para finalizar, aquí tendríamos en esta diapositiva, lo he recogido en 7 principales novedades frente al Real Decreto, que sería, en primer lugar, pues una incorporación plena de la responsabilidad ampliada del productor con nuevas exigencias que no estaban recogidas antes, la inclusión de neumáticos recauchutados y de segunda mano, la regulación de la venta online, así como el refuerzo del registro, la trazabilidad y la transparencia, como hemos mencionado, pues la exigencia de unas garantías financieras para los sistemas colectivos, inclusión de nuevos agentes como son las plataformas digitales o los gestores online y finalmente reforzar las campañas de información y sensibilización, así como las de inspección y vigilancia. Y esto sería todo por mi parte sobre el nuevo Real Decreto. Si tenéis alguna duda, luego si queréis en el descanso pues me comentáis cualquier cosa y lo vemos. Gracias, Ana, por la exposición sobre el nuevo Real Decreto. Vamos a comenzar la mesa redonda. Vamos a tener unos 60 minutos y vamos a contar con la participación de Margarita Ruiz, que es, como ya sabéis, subdirectora general de Residuos del Ministerio, Jorge Blanco, director general de Calidad y Educación Ambiental de la Generalitat Valenciana,
Carlos Prieto, director general de Signus, adelante. Javier de Jesús, director operativo de TNU, adelante Javier, perdón. José Luis Rodríguez, director de Afane. Y Óscar Bas, secretario ejecutivo de ADINE. Adelante. Bueno, gracias por venir, lo primero, por acompañarnos y por la predisposición a compartir vuestro punto de vista y vuestras reflexiones. Vamos a contar, como decía, con unos 60 minutos aproximadamente. Vamos a organizar la mesa redonda en torno a 2 bloques. Vamos a hablar primero, vamos a echar una visión al futuro y luego vamos a centrarnos en el presente. Vamos a hablar, obviamente, sobre la necesidad de una gestión más sostenible de los neumáticos fuera de uso. Vamos a hablar de la necesidad de mejorar en las obligaciones de información y transparencia, cumplimiento de los objetivos generales de prevención y valorización, entre otras cosas. Luego, después, vamos a tener un poco de tiempo para que el público pueda también compartirnos algunas cuestiones. Así que, sin más, arrancamos, Margarita. Desde el Ministerio, ¿cómo valoráis el nuevo Real Decreto y cuáles crees que son los puntos fuertes para el avance en la gestión de los neumáticos? Bueno, pues buenos días a todos, que algunos, como ya ha dicho Ana, no habéis estado en la anterior y no habéis seguido la anterior de vehículos. Bueno, a ver, nosotros cómo vamos a valorarlo positivamente, claro, evidentemente. Suponía que ibas a valorarlo. Sí. Bueno, yo creo que con este Real Decreto hemos avanzado o hemos pretendido avanzar en tres puntos. En primer lugar, la adaptación de la responsabilidad ampliada del productor a ese nuevo marco, a esa nueva modalidad de cumplimiento de las obligaciones de responsabilidad ampliada del productor, que se inició en 2011. Este Real Decreto, en teoría, tendría que haberse adaptado con esa nueva ley, pero bueno, pues con toda la sobrecarga normativa no se pudo hacer, se ha hecho ahora. Y, por tanto, primer objetivo, adaptación de la responsabilidad ampliada del productor al nuevo marco que establece la Ley 7/2022. En segundo lugar, la aplicación de la jerarquía de residuos en este flujo. Se incorporan por primera vez los objetivos vinculantes en el Real Decreto. Antes estaban a través del Plan de Gestión de Residuos y ahora se establecen con carácter vinculante en la norma y, como he dicho antes, pues, unos objetivos que se han fijado teniendo en cuenta la jerarquía de residuos. Y otro de los principales problemas que hemos pretendido abordar es el problema de los freeriders, para tratar de reducir bueno, pues la existencia de puesta en el mercado de neumáticos sin cumplir con las obligaciones de financiación o de responsabilidad ampliada del productor. No es la primera vez que este Real Decreto complementa las medidas que ya se habían adoptado en 2020. Como ha comentado Ana, en 2020 ya avanzamos en establecer un registro de productores de producto, con lo cual la Administración ya empezaba a conocer qué fabricantes estaban inscritos, cuántas toneladas se estaban poniendo en el mercado. Pero con este Real Decreto, bueno, pues se pretende tratar de seguir abordando esa problemática, porque todavía existen neumáticos, o se generan más neumáticos al final de su vida útil que en relación a los que se ponen en el mercado, ¿no? Pues este objetivo de tratar de reducir los freeriders, bueno, pues sobre todo a través del control de las importaciones en frontera, yo creo que nos va a servir para reducir esa problemática. Entonces, bueno, esas son las grandes líneas que han inspirado sobre todo la norma. Gracias, Margarita. Tendremos oportunidad de profundizar en algunos aspectos. Jorge, ¿cómo afectará la nueva normativa a las actividades propias a desarrollar, en este caso por vosotros, desde la Generalitat Valenciana? Bueno, pues buenas y agradecer la invitación. Y bueno, es un tema de los neumáticos, no esperaba yo estar en una mesa hablando de neumáticos, la verdad. No es el flujo más famoso. Jorge, perdona, retírate un poquito el micro porque con la barba hace ahí un poco. Ahí, perfecto. Vale. Pero bueno, te tengo que decir que es un flujo que a la Administración no nos da problemas. O sea, hay 2 scraps, funcionan,
tienen sus cosas entre ellos, yo creo que tampoco llega a más. Las cosas se van gestionando los neumáticos y hay otros flujos que, siendo, diría, menos problemáticos ambientalmente, bueno, nos dan muchos más problemas de trabajo. Tienes que estar más pendiente de algunos scraps, de otros flujos, y esto es, la verdad, pues la cosa, en ese sentido, para la administración no nos da mucha faena, que eso es bueno. Nosotros, justo en la Comunidad Valenciana, TNU es donde tiene la sede, y estamos tramitando la adaptación de su autorización a ámbito nacional, que es un poco lo que cambia con esta nueva, o con la antigua, con la ley actual de residuos. Puede que aparezcan sistemas individuales. Yo invito a que se autoricen en otras comunidades autónomas, porque vamos bastante saturados de trabajo, la verdad, y tenemos poco personal. Y entiendo que el cumplimiento de los objetivos será a nivel nacional, porque no todas las comunidades autónomas tenemos la misma casuística, singularidad o número de gestores, ¿no? Nosotros, en la Comunidad Valenciana, se recogen unos 33.000 toneladas, pero de otras comunidades nos viene un número similar. Entonces, estamos gestionando, bien por valorización energética, bien por valorización material, pues muchas toneladas que no son producidas en la Comunidad Valenciana. Entiendo que al final hay que verlo a nivel global, porque no vas a tener una instalación en cada comunidad autónoma, tampoco tendría mucho sentido. Al final, pues, se tienen las que se tienen y se gestionan en las que existen, porque tienen capacidad suficiente. Entonces, claro, el que haya un objetivo máximo de valorización energética, el cual nos lo hemos pasado, no llegamos al objetivo mínimo de valorización material, y en preparación para la reutilización estamos por encima. O sea, ese lo cumplimos, que ese es bueno. ¿Qué pasa? No sé, ¿me toca afeitar o qué? Sí. ¿Sí? ¿Te funciona? Sí. Bueno. No sé, los objetivos, sí. A ver, yo entiendo que es interesante marcar un objetivo de valorización material por encima de lo que se está ahora para intentar llegar, porque si no, pues si no, no habría esa necesidad de investigar o probar nuevas tecnologías que permitan esa valorización material. Pero bueno, que no descartemos la valorización energética, que siempre está ahí, sobre todo la industria cementera. En las comunidades autónomas donde tenemos industria cementera, pues es una buena salida. Y el tema de digitalización, pues en este caso es muy importante, ¿no? Yo creo que ha comentado Margarita y se ha comentado antes, la trazabilidad es fundamental. Nosotros estamos trabajando con unas ayudas de fondos MRR en digitalizar todo lo que es el servicio de residuos, para crear una plataforma en la que integrar, pues, nuestra plataforma ECR con el ESIR del Ministerio, de manera que sepamos todos los traslados de residuos, tanto no peligrosos como peligrosos, y al final nuestra idea es darle al gestor y al productor como el borrador de la renta. O sea, darle al gestor el borrador que saldrá de nuestra plataforma, simplemente para que vea que sabemos lo que él ha recogido o lo que él ha producido, dónde lo ha llevado, y eso también nos permite esa trazabilidad, ¿no? Si yo he generado y se lo lleva a un gestor, ese gestor qué ha hecho, dónde lo ha mandado. Yo creo que eso es fundamental para tener el dato del numerador. Y el dato del denominador, pues ese registro de productores, pues es muy importante para que el dato sea fiable, y al final teniendo datos fiables del numerador y del denominador es lo que nos permitirá saber si estamos cumpliendo el objetivo de verdad o nos lo estamos inventando, o hasta qué punto es fiable, ¿no? Y por eso es importante la digitalización de todo el sector, desde luego, en este caso pues más. Bueno, han sido unos cuantos detalles que han estado bastante bien, así que muchas gracias, Jorge. Vamos, Carlos, desde Signus, el nuevo Real Decreto, como sabemos, introduce nuevos requisitos en materia de responsabilidad ampliada del productor. ¿Cuál es vuestra visión al respecto y dónde detectáis las principales barreras? Bueno, lo primero, muchas gracias al tema del Ministerio por esta ocasión, porque el poder intercambiar puntos de vista desde la Administración y desde los agentes que colaboramos en cualquiera de los ámbitos de
del residuo siempre es importante. A ver, yo te diría que, bueno, para nosotros la experiencia habida en estos últimos 20 años, basándonos en el Real Decreto anterior, pues ha permitido que realmente la recogida haya funcionado bien. Yo agradezco al director de la Comunidad Valenciana que acaba de decir que no generamos problemas. Eso es una magnífica percepción, ¿no? Pero yo creo que es verdad, lo que él dice es cierto, ¿no? Ahora, tenemos el gran reto, que es la segunda parte, que es la valorización. Este es un material que realmente no es un residuo, sino que es un recurso, y tenemos que entender que ese recurso está ahí. Ese recurso está compuesto, como la mayoría de ustedes sabe, por 3 componentes: el caucho, el acero y el textil. En acero y en textil, bueno, hemos trabajado y bueno, se van resolviendo, y el gran reto está en el caucho. El caucho, en el proceso de fabricación del neumático, como la mayoría de ustedes también conoce, por la vulcanización, no permite un segundo uso. Al contrario de los envases, por ejemplo, donde se puede descomponer las poliolefinas, los polímeros que componen esos envases, y obtener de ellos de nuevo hidrocarburos que puedan ser usados como una materia prima secundaria. Luego ahí es donde está el reto. Entonces yo quiero felicitar al Ministerio porque realmente ha añadido, yo le comentaba a la directora antes de entrar en esta conversación, en esta mesa, que la V de valorización y de vida está en la denominación. Ya solo la denominación del neumático fuera de uso a neumático al final de su vida útil, el concepto vida es muy importante, porque está determinando que tenemos un elemento que, como digo, es un recurso, que tiene una alternativa clara de volver a ser utilizado, que ha cumplido su misión en la primera etapa, que ha sido ser un neumático, y ahora tenemos que trabajar intensamente en esta segunda parte. Vale. Javier, muchas gracias, Carlos. Buenos días, Javier. Te hago un poquito la misma pregunta, teniendo en cuenta que tenéis el mismo ámbito de actuación con Carlos desde Signus. Desde TNU, ¿cuál es vuestra visión al respecto y dónde detectáis las principales barreras del nuevo Real Decreto? El nuevo Real Decreto introduce modificaciones importantes en cuanto a las obligaciones de los productores, puntos generadores, gestores, etcétera. Una de las cosas que yo considero fundamentales se recoge en el artículo 17, que es la imposibilidad o prohibición de que un taller haga una preclasificación, separación y venta de neumático de ocasión. No olvidemos que a quien se le pide o se le exige unos porcentajes de reutilización es al productor del neumático y, por ende, al sistema colectivo, pero si los talleres hacen una preclasificación del neumático que es apto, difícilmente podremos obtener ese 15%. El Real Decreto, digo, gracias a Dios, lo recoge. Ahora, ¿se va a cumplir? Lo que necesitamos es inspección, es control. No se puede someter únicamente a control al último de los eslabones, que es el productor. El punto generador ahora tiene una prohibición explícita en la ley, que es la de separar el neumático. Si esto no se hace, llegar al objetivo del 15% es imposible. La reutilización engloba no solamente el neumático de segundo uso o el neumático de ocasión, sino también el neumático recauchutado. La realidad es que el neumático recauchutado, no solo en España, en Europa, se muere. Se muere. No puede competir en precio con el neumático de origen asiático. No hay una verdadera acción por parte de la Administración al uso de este neumático. La ley dice fomentar el uso. Países de nuestro entorno ya han fijado obligaciones de uso en vehículo de titularidad pública. Entonces ahí creo que falta un poquito de valentía. Si realmente queremos obtener ese 15% de reutilización, hace falta medidas más severas, más contundentes, como podría ser la obligación de uso. Yo llevo 20 años, 2 décadas, dirigiendo un sistema colectivo y he visto cómo las fábricas de recauchutado van desapareciendo, el volumen de neumático recauchutado que se comercializa en España y que se exporta al extranjero se va reduciendo y me preocupa, porque es una de las principales vías que tenemos para reducir la generación de un residuo. Si hablamos del objetivo de valorización material, no sé cómo lo vamos a hacer. Los sistemas colectivos también tenemos una obligación de un cumplimiento de un objetivo,
pero somos incapaces de generar mercados o crear demandas. Estaremos de acuerdo. Los sistemas colectivos tan solo nos podemos adaptar a lo que solicita el mercado. Y si tenemos directivas europeas que están prohibiendo el uso de grano de caucho, por ejemplo, en la hierba artificial, que es el principal nicho de mercado que tiene actualmente el grano, difícilmente vamos a poder optar también por ese objetivo. ¿Qué haría falta? De nuevo, valentía. Llevo 20 años oyendo hablar de la compra pública verde y no ha arrancado. Debería de hacerse también obligatorio el uso de los granos de caucho, polvos de caucho, etc. Un dato. Yo llevo en este mercado 31 años, no 20, 31. Antes de la creación de los sistemas colectivos, destinábamos a asfaltos, a través de pequeñas asfalteras que utilizaban la vía seca, en torno a 10.000 toneladas de polvo de caucho anuales. Este año, 20 años después, estamos en torno a 3.000. Vamos para atrás. Entonces, hará falta, en este caso, poner pie en pared por parte de quien puede, que es la administración pública, y decir, las carreteras hay que utilizar polvo de caucho sí o sí, por el decreto que sea. Y aquí había una oportunidad. Entonces, creo que falta esa contundencia en el Real Decreto y en general en las actuaciones de todas las administraciones. Gracias, Javier, por la claridad y los mensajes. Margarita está tomando buena nota, estoy yo vigilándola y así es. O sea que seguro que llegan a buen puerto. José Luis, buenos días. Desde Afane, los fabricantes obviamente juegan un papel fundamental, ¿no?, en la consecución de los objetivos del nuevo Real Decreto. ¿Cómo valoráis los requisitos y acciones que se están planteando y qué acciones creéis que son necesarias en las primeras etapas para conseguir los objetivos de prevención y valorización que se plantean? Muy bien. Bueno, en primer lugar, también agradecer tanto a Retema como al Ministerio la invitación para poder expresar nuestros puntos de vista en este tema que es fundamental para nosotros. Desde luego, los fabricantes damos la bienvenida a este nuevo Real Decreto, sin olvidar la historia de los 20 años que llevábamos trabajando y en lo que creo que hemos demostrado nuestro interés por cambiar el concepto que la sociedad tenía sobre el neumático tal cual, de ser un residuo sucio, por decirlo de una manera clara, a ser una fuente de recursos y de circularidad. También agradecemos al Ministerio, en este caso, la sensibilidad que ha tenido durante los 20 años que llevamos de vida y sobre todo en la redacción del nuevo Real Decreto, de los aspectos que de los fabricantes hemos ido trasladando, porque en el fondo yo creo que la mejora del sistema nos favorece a todos los actores involucrados. A partir de aquí, pues sí que encontramos determinados retos y temas que tenemos que afrontar casi desde ya, porque bueno, hay cambios, por ejemplo, en los modelos de gobernanza de los scraps, tal y como se han definido, que nos van a obligar a cambiar un poco el paradigma que teníamos hasta ahora, ¿no?, más cercano quizás a un modelo asociativo, que es verdad que los fabricantes estamos acostumbrados a manejarnos aquí, pero en el fondo va a haber muchos más actores que van a participar un poco en la toma de decisiones de las actividades que desarrollemos en los scraps. Otro de los puntos que también son fundamentales son los planes de minimización de residuos o de prevención empresarial, en los cuales los fabricantes a nivel individual llevamos ya mucho tiempo trabajando. Cada uno de los fabricantes ya ha puesto en los medios de comunicación pues en qué líneas está trabajando, disminución del peso, mejora de parámetros de resistencia a rodadura, la abrasión, que es un parámetro fundamental para la minimización de las partículas o las micropartículas que se emiten, etcétera. Todo ello yo creo que afecta a la facilidad de percepción del resto de usuarios de lo que es el neumático y lo que el neumático puede aportar. Pero creo que aquí tenemos un reto importante, que es aunar todos estos modelos individuales de cada fabricante, y ya no solo fabricante, porque al final, como digo, en un scrap vamos a tener que participar todos para poder hacer unos planes de prevención potentes y que realmente sean los que realmente necesita este sistema para mejorar.
Nos parece muy destacable el concepto de ecomodulación que se ha incorporado. Yo creo que esto permitirá también, nosotros siempre que hablamos de los neumáticos decimos una frase de que no todos los neumáticos son iguales, quizá más enfocado desde el punto de vista de la seguridad, de la inversión que cada fabricante hace en determinados parámetros, pero aquí también vamos a poder ver quién está trabajando, quién está desarrollando, quién está más implicado. Y yo creo que este es un tema que también favorecerá, pues, lógicamente, a aquellos fabricantes y productores que tengan todos estos conceptos mucho más integrados. Como se decía hasta ahora, nos parece un reto fundamental el control de mercado. Yo creo que es básico que todos juguemos en igualdad de condiciones y para eso, bueno, pues las comunidades autónomas, el propio Ministerio, pues tendrán que ser diligentes y demostrar que el sistema es fiable y, por tanto, todos los actores podemos confiar en que se están haciendo las cosas correctamente. Fundamental también todo el tema de transparencia y información. Y, por último, algo que parece quizás menor, pero es la obligación de incorporar en las facturas el número de productor, etcétera. Al final, como fabricantes a nivel mundial, tenemos que entender que tenemos y manejamos sistemas informáticos globales y muchas veces estos pequeños puntos que parecen de poca importancia, pues al final nos requieren un esfuerzo importante. Muchas gracias, José Luis. Óscar Bas, buenos días. Desde ADINE hemos hablado, se ha comentado, ¿no?, la importancia de la trazabilidad y la transparencia de las actividades como aspectos clave para garantizar una correcta gestión de los neumáticos. Desde el punto de vista de los distribuidores e importadores, ¿cómo valoráis los requisitos del nuevo Real Decreto y qué acciones estáis planteando llevar a cabo para cumplir con estos requisitos? Bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Retema y al Ministerio por la iniciativa. Es un placer estar aquí. Desde ADINE acogemos el Real Decreto de forma muy positiva. Son 20 años, pero también tenemos que retomarnos hace 5 años, ¿no? El Real Decreto se modificó, todos lo recordaréis, en agosto del 2020. Se corrigieron distintas lagunas que venía arrastrando el Real Decreto 1619/2005, como la incorporación del registro de productores, que era una demanda que veníamos promoviendo desde los sistemas colectivos, SINUS y TNU, y desde la asociación, para intentar paliar de alguna forma el fraude en la importación no declarada de neumáticos y la puesta en el mercado, ¿no? Veníamos, y sigue habiendo, ¿no?, pero cada vez menos, con porcentajes muy altos entre la declaración y la recogida por parte de productores, y eso de alguna forma hizo que tanto ADINE, conjuntamente con SINUS y TNU, y muchas asociaciones sectoriales, también AFANE y otras, pusiéramos en marcha una campaña de lucha contra el fraude en el año 2016, y eso provocó también que muchos productores de neumáticos que no estaban adheridos a sistemas colectivos, y teníamos constancia que ponían en el mercado neumáticos sin financiar la correcta gestión de esos residuos, pues se adhirieran a cada uno de los sistemas, ¿no? Entonces, en ese sentido, muy contentos. Se incorporó también la norma UNE, por la cual un gestor autorizado de residuos tiene que llevar a cabo la verificación, control e inspección del neumático de segunda mano para que sea apto y volverse a comercializar. Entonces, se pulieron algunos aspectos que quedaban sin tratar, ¿no? Evidentemente, el Real Decreto pues, tiene también cosas, el actual, que desde ADINE consideramos que podían mejorarse, ¿no? Comentaba ahora José Luis el tema de la incorporación en la factura del número del productor, ¿no?, el número de registro. Es algo positivo, pero recoge, y quiero nombrarlo aquí para que la gente entienda un poco la dificultad de cumplirlo, ¿no? El productor tiene que, dentro de sus obligaciones recogidas en el artículo 9, tiene que incorporar el número de productor que le dan en el registro, pero claro, tiene que ese número llegar hasta el usuario final. Y dice que el productor tiene que adoptar las medidas adecuadas para que dicho número llegue hasta el usuario final. Yo voy a poner un ejemplo. Vamos a poner como ejemplo, todos conocemos a Michelin. Michelin vende unos neumáticos a un distribuidor y en su factura incorpora el número de productor y en línea separada el coste de gestión en FU, en este caso de estar adherido a Signos. Ese distribuidor, a su vez, compra a otros productores y le facilitan su número de productor. En el momento que un distribuidor tiene que vender a un taller,
diferentes tipologías de neumáticos con diferentes productores, los tienen que incorporar en la factura. Pero ¿quién le asegura al distribuidor que el siguiente en la cadena, el taller, cuando venda esos neumáticos al usuario, va a incorporar el número del primer productor de Michelin? Yo, perdonadme, lo veo bastante complicado y lo veo difícil. Lo veo difícil. No quiero decir que sea imposible, porque imposible, salvo el anuncio de Adidas, impossible is nothing. Pero lo veo complicado y es una de las cuestiones que ya lo comentamos con el Ministerio, presentamos alegaciones a Consejo de Estado y vemos difícil que se haga. Y luego, la trazabilidad y la transparencia la vemos muy positiva. Una de las propuestas que hicimos en su momento también fue poner el foco en cuando se despacha el neumático en la aduana. Es decir, si tú en el momento que vas a despachar el neumático en la aduana, tú cuando cumplimentas el DUA, el documento único administrativo, pones a qué sistema estás adherido, automáticamente ya de alguna forma estás eliminando un nicho de fraude, porque sabes de alguna forma que se va a garantizar la correcta gestión de esos neumáticos. Y eso lo recoge ahora mismo el Real Decreto en su artículo 26.1, párrafo segundo. Y es una forma también importante de luchar contra el fraude. Creo que es importante la colaboración de todos, sistemas colectivos, asociaciones, comunidades autónomas, ministerio. Yo siempre digo lo mismo, he trabajado en una administración. Un funcionario no se levanta por la mañana y dice, oye, voy a revisar o voy a controlar 20.000 talleres, porque no es así. Porque funcionarios para determinados flujos de residuos pues habrán 2 o 3 o 4, o sea, falta personal. Lo que tenemos que hacer desde las asociaciones y los sistemas es colaborar, si tenemos constancia, y eso lo hacemos desde la asociación, desde ADINA hace muchos años, constancia de actores que no están cumpliendo o incumpliendo la ley, es ponerlo en conocimiento de las autoridades para que tengan los deberes hechos y puedan de alguna forma llevar a cabo las acciones que crean competentes. Por otra parte, quizás el Real Decreto adquiere una mayor carga administrativa para los productores o los distribuidores. Comentaba Ana en su intervención, ¿no?, que una de las novedades que incorpora el Real Decreto en su anexo primero es que cuando informan al registro de productores la puesta en el mercado del año anterior, además de que ya estaba, ¿no?, con el Real Decreto 731 del año 2020, de introducir las unidades y las toneladas de la puesta en el mercado de neumáticos nuevos, usados y recauchutados, ahora tienen que incorporar la procedencia de si son fabricados en España, son adquisiciones intracomunitarias o bien importaciones. Evidentemente, cuando yo me pongo en la tesitura, y porque me llegan muchas llamadas a mí personalmente de pequeñas administrativas o administrativos que llevan a cabo de manera anual, después de un año, el registro, la incorporación. Oye, Óscar, que no me acuerdo qué tenía que hacer el año pasado, qué tengo que poner. Ahora tienen que desglosar de alguna forma, me invento, ¿no? Si han puesto en el mercado 3.000 neumáticos, por decir una cantidad, pues 6.000 son fabricados en España, tendrán que poner en España, 1.000 adquiridos intracomunitariamente y 1.000 de importación, ¿no? Pero estoy poniendo un ejemplo muy sencillo. Quizás no es tan sencillo, ¿no? Entonces, eso supone también una mayor carga administrativa. Entiendo el concepto, porque al final no deja de haber una mayor transparencia y trazabilidad, que eso es interesante e importante, pero a veces también nos llegan ese tipo de consultas y yo siempre digo lo mismo, ¿no? Y es un principio básico del derecho. El hecho de no conocer la ley no exime de su cumplimiento. Eso es un aspecto fundamental. Entonces, la importancia que vemos desde la asociación y acciones que vamos a llevar a cabo de ahora en adelante es informar, asesorar, estar del lado de los productores, ayudar, coordinarnos con los diferentes sistemas, ministerio, comunidades autónomas, porque creo que es fundamental ese control, esa inspección, y entre todos conseguiremos pues, que esa diferencia entre las declaraciones que tienen los sistemas y la recogida, pues poco a poco se vaya minimizando. Muchas gracias, Óscar, por ofrecernos vuestro punto de vista en relación al nuevo Real Decreto. Vamos a centrarnos ya en el presente y volvemos a ti, Margarita. Tenemos ya un nuevo Real Decreto, pero la norma hasta ahora ya fijaba medidas y acciones. Hasta la fecha, desde el Ministerio, ¿cómo se considera que ha sido y está siendo la implementación de las medidas y acciones y cómo se van a llevar a cabo para que se puedan cumplir este nuevo Real Decreto? Bueno, pues yo creo que desde 2020, sobre todo desde la modificación de 2020, esa tiene su germen porque había un problema de gestión de neumáticos, que aunque se ha reducido, todavía lo tenemos. A final de año
Pues empezamos a ver cúmulos de neumáticos en talleres porque los scrap han llegado a su cuota de mercado y se deja de recoger. Eso se ha ido reduciendo con distintas medidas que se han ido poniendo en marcha, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ha habido un trabajo importante aquí también de las administraciones, conjuntamente con los scrap, conjuntamente con todos los agentes, pero lo cierto es que es necesario, o sea, esa incorrecta gestión de los neumáticos, bueno, pues se debe fundamentalmente a muchas actividades que tienen que ver con ese tema de las importaciones, con los freeriders, que hemos ido atacando poco a poco conforme y hemos ido resolviendo poco a poco. ¿Eso qué implica? Pues implica adoptar medidas. O sea, tenemos un problema, nos estáis diciendo, bueno, nos traslada, en su día los talleres trasladan un problema de nos están recogiendo los neumáticos, tenemos que empezar a trabajar, nos sentamos con todas las comunidades autónomas, nos sentamos con los sectores y empezamos a adoptar medidas, creación del registro de productores. También tratamos de resolver los problemas que tenían las entidades locales, porque muchas veces, fruto de esas importaciones ilegales, se cambian los neumáticos y se dejan abandonados en el circuito municipal, que tienen que gestionar luego o retirar las entidades locales. Se va dando respuesta a todos esos puntos. Aún así, a pesar de muchas de las medidas que se han ido adoptando, todavía quedaban en el tintero muchas otras, porque seguía habiendo, ya lo comenté antes, más generación de neumáticos que adhesiones a los sistemas colectivos. Eso es en lo que se ha puesto el foco fundamentalmente en esta nueva norma. Ahora hay que implementarlo, ahora hay que efectivamente establecer ese control en frontera, en las importaciones. Para eso, pues muchas veces necesitamos que en el registro se declaren las cosas de forma adecuada, porque SOIBRE va a contactar con nosotros y nosotros, pues si queremos evitar el freerider, tenemos que tener y poder decidir si está cumpliendo con sus obligaciones o no. La factura, lo mismo que has comentado. La única forma de verificar que alguien que compra neumáticos al que le ha comprado está cumpliendo con sus obligaciones, pues es tratar de ir trasladando aguas abajo. Entonces, bueno, yo creo que aquí, de un problema detectado de hace muchos años, pues hemos ido dando pasos poco a poco, trabajando todos juntos para tratar de minimizar y tratar de que todos los que estén generando neumáticos de reposición al final de su vida útil estén cumpliendo con sus obligaciones. Hay una cosa que sí que es verdad, que creo que aquí todas las administraciones, bueno, especialmente yo creo que el Ministerio debemos hacer bastante hincapié, y es el tema de la compra pública. Yo ahí sí que creo que es una tarea pendiente en este flujo y en todos, pero en este flujo es verdad porque se ha complicado la gestión de un material con el tema de los microplásticos y el uso de los microplásticos, y entonces sí que creo que en general, la administración pública, el tema de la compra pública verde ecológica es una tarea pendiente que, aunque algo hemos metido en el Real Decreto, pues quizá no es tan contundente o debe ser más contundente si de verdad queremos avanzar en la economía circular. Y luego, bueno, pues yo creo que eso es un poco los principales puntos, y sí que creo que ahora hay un ejercicio de adaptación que decían de los productores a los, bueno, entiendo que pasaréis a sistemas colectivos, y que eso, bueno, pues sí que requiere un análisis de cómo estabais constituidos, de si realmente se cumple con lo que es un sistema colectivo en la forma de lo que está recogido en la ley, y bueno, pues eso habrá que empezar a andar. Evidentemente, esperamos que esto no suponga un retroceso y confiamos en que los sistemas colectivos, bueno, pues presenten las autorizaciones y no haya ningún problema. Y entendemos también en principio que reducís vuestras cargas burocráticas al pasar de 17 a una comunidad autónoma. Así que, bueno, pues yo creo que es verdad que hemos ido resolviendo problemas poco a poco. Creemos que tenemos puestos encima de la mesa muchos instrumentos para mejorar la gestión, y bueno, pues si vemos que alguno
pues no ha dado el fruto que se esperaba, pues podríamos corregirlo, pero bueno, en principio yo creo que no es esperable que ocurra en este flujo por esa mejora a lo largo del tiempo. Lo que está claro es que lo que no queremos es volver a tener seseñas, y perdonadme, eso creo que ya ha pasado a un futuro, o sea, al pasado muy lejano, y no queremos volver a que se repita esa situación. Seguro que es el ánimo de todos aquí. Jorge, antes ha hablado de inspección y control. ¿Qué acciones estáis llevando a cabo y cuáles se van a implantar de aquí en futuro cercano en materia de inspección y control? Bueno, pues yo voy a repetir las palabras que ha dicho antes Albert Planey, de la Agencia Catalana de Residuos, respecto a los vehículos al final de su vida útil. Al final, desde el servicio de inspección no se trata de ir a fastidiar a nadie, ni vamos con la intención cada día de vamos a ver a quién pillamos. Al final hay que pillar al que lo hace mal, porque eso al que está perjudicando es al que lo hace bien. Porque lo hace bien, tiene todos sus certificados, tiene a los trabajadores en regla, tiene todos los permisos, toda la normativa, y tiene un coste. El que lo hace mal, evidentemente, esos costes no los tiene, y por eso pues ocurre con muchas fracciones de residuos este tema. Entonces nosotros, claro, los recursos que tenemos son finitos. Ojalá tuviéramos los 3 o 4 funcionarios que ha dicho Óscar para cada flujo. Tenemos 3 o 4 para todo. O sea que es complicado. Pero bueno, se van haciendo cosas. Hay un programa de vigilancia anual, se establece un programa y hay actividades de autorización ambiental integrada que se visitan cada 2 o 3 años según el sector, y esas son las programadas, las inspecciones programadas. Y luego están las que van surgiendo, pues porque puede interesar en un momento dado ir a visitar cierto sector. Nosotros lo hemos hecho antes de verano. Hubo una denuncia, y pongo a colación lo que ha comentado Óscar. Si la administración, viene una asociación o viene un sector denunciando que hay unas prácticas que no son correctas por parte de una serie de agentes, pues se monta un dispositivo con el Seprona. Y lo hemos montado antes de verano para un tema de recicladores de plástico. No puedes ir a verlos todos, pero como te llegan 10, 12 nombres, vas a ver esos, los sacas en prensa, se corre la voz, y entonces al que no has ido a ver se pone al día, no sea que sea el siguiente. Entonces, en este caso es lo mismo. O sea, nosotros, las puertas están abiertas. Si se detecta que en la Comunidad Valenciana hay ciertos agentes que no lo están haciendo bien y vienen los scraps o la asociación y nos lo comentan, pues se monta un dispositivo con el Seprona o con la Policía Autonómica o con los agentes medioambientales o con nuestros propios inspectores, y se va a verlo. Como no puedes ir a todos, pues es un poco muestreo, pero que se corra la voz. Eso, correr la voz es bueno, o sea, ayuda impacto, a que la gente espabile. Sí, pues si a tu vecino le han puesto una multa, desde luego que por hacer una cosa, y yo lo voy a hacer bien. Y nada, pues es que no, a ver, ojalá pudiéramos estar todo el día encima de todo el mundo. Yo creo que para este tema es importante la digitalización, que se ha comentado antes, tener una buena trazabilidad. También permite al servicio de inspección hacer bien su trabajo, ¿no? Detectar al que lo está haciendo mal. Facilita eso, sin duda, y las nuevas tecnologías son una ayuda fundamental. Muchas gracias, Jorge. Carlos, ¿cuáles detectáis que están siendo los principales problemas en la gestión de neumáticos fuera de uso? Y en base a lo expuesto por Margarita y Jorge, ¿cómo darán cumplimiento los scraps a estas medidas y acciones para solventar los problemas actuales? Bueno, yo celebro mucho que tanto en la inspección y control como en el seguimiento a través de la identificación del neumático se hayan puesto medidas y se estén poniendo. Los datos que puedo contar de Signus es que el año 2023 Signus recogió un 6,4% por encima de su compromiso con el Ministerio. El año pasado ya alcanzó el 8,1%, pero es que el dato que os puedo dar al mes de agosto del 25 es que estamos por encima del 12%. Luego aquí hay una desviación que está generada por lo que podemos denominar fraude, y ahí, hombre, desde luego hay que actuar a posteriori, pero desde luego también a priori.
en ambos aspectos que han mencionado la subdirectora y el director son a priori y a posteriori. Pero lo que sí entendemos es que yo ya he repetido varias veces desde que aterricé en esta entidad que aquí pagan justos por pecadores. O sea, y eso no puede ser. No puede ser que haya productores que cumplan adecuadamente, que hagan frente al coste derivado de su responsabilidad ampliada y en cambio otros pues que estén entrando. No solo la parte de importación que comentaba la subdirectora general, sino también, bueno, a través de aduanas, etcétera, bueno, todas las medidas que ya he descrito, pero también no hay que olvidar que nos movemos en el mercado único europeo. En el mercado único europeo hay vías de entrada que no son las que son las fronteras que España tiene dentro de la Unión Europea, pero sí vienen de otros países donde además, curiosamente, no hay sistemas colectivos al uso como los que tenemos aquí en España, ¿no? Por tanto, para mí es importante anticiparnos a esa problemática, a esa desviación que digo, esa tendencia de crecimiento hay que pararla y hay que establecer mecanismos. ¿Que son incómodos? Óscar, son incómodos. ¿Que son difíciles? Son difíciles. Pero es educación. Al final es educación para todo el sector. No hay que olvidar otros sectores de cualquier índole. Hoy hablamos de los neumáticos porque es lo que tenemos encima de la mesa, pero hay otros sectores y otras medidas donde la trazabilidad es fundamental. Fundamental. Yo he tenido experiencia en otros sectores y tenemos unos sistemas que habrá que acompañar, habrá que educar, habrá que asesorar y habrá que sensibilizar. Pero sin duda esa medida del Real Decreto me parece buenísima, buenísima, igual que otras que he mencionado. Es decir, el Real Decreto no es una hoja de instrucciones. El Real Decreto es vamos a ver, un marco regulatorio. Y lo que tenemos que hacer es que ese marco regulatorio haga lo que tiene que hacer, establezca un marco de juego. Luego habrá detalles que los propios agentes que estamos tendremos que participar para conseguir que realmente esto se lleve a cabo y se lleve bien, ¿no? Yo tengo mucha ilusión. Creo que esta etapa, después de 20 años, con esta actualización y con aspectos que han comentado varios de los ponentes, va a mejorar claramente la situación de los neumáticos. Pero yo insisto en la valorización, ¿eh? O sea, no hay que olvidar valorización. Y ahí, como ha dicho José Luis, considerar el que aquel productor, aquel fabricante que hace uso de producto reciclado, que aplica medidas e iniciativas, tecnologías que mejoran y reducen el impacto del neumático en su uso, bueno, son aspectos que tenemos que propiciar y esa valorización es el nuevo reto. Sin duda poner las medidas para que la recogida sea cada vez mejor, que quien tiene que pagar lo pague, porque además el usuario final lo paga, ¿eh? Es el productor el que no lo hace en alguno de los casos, pero enfocarnos más en la valorización, en aprovechar este material y en facilitar que efectivamente esas iniciativas pues realmente se aterricen y se constituyan en realidades de infraestructura que sean capaces de atender y de tratar este material tan valioso, tan valioso. Sí, con usos tan diversos también. Gracias, Carlos. Javier, desde TNU, según vuestro punto de vista, ¿cuáles han sido los principales problemas que habéis encontrado en la gestión de neumáticos fuera de uso hasta ahora? Y en base a lo expuesto por Margarita y Jorge, ¿cómo daréis cumplimiento a estas medidas y acciones para solventar estos problemas? Retomando la respuesta que ha dado Carlos, que es acertada, sin lugar a dudas, las modificaciones que introduce el Real Decreto resuelven los problemas en la importación, dado que existe una aduana. El problema son las adquisiciones intracomunitarias, donde esta aduana no existe. Y hay que identificar exactamente el problema. Neumáticos nuevos a través de frontera terrestre ya entran pocos. Ya entran pocos. El neumático nuevo está sometido a otros controles, no únicamente el medioambiental, también el tributario. Y eso sí se ha reducido de una manera ostensible. El problema lo tenemos en el neumático de ocasión. España es un país netamente importador de neumático de ocasión, de países de Centro Europa, principalmente Alemania. Alemania, además, como ha comentado Carlos, no dispone de sistemas colectivos. Los cálculos es que entran por frontera terrestre neumáticos de ocasión en nuestro país en torno a 1,5 millones cada año.
Ese 1,5 millones de neumáticos de ocasión, si los sumamos a los 1,5 millones de neumáticos de ocasión que ponen los CATs en el mercado nacional de reposición, hacen 3 millones. Esos 3 millones es ese 12% que mencionaba antes Carlos. Eso está sin resolver. El CAT ahora, según la nueva regulación, está sometido a mayor control. Considero que no. Considero que no. Ya estaba sometido a estos controles o a estas responsabilidades por el Real Decreto 731 del año 2020, pero han pasado 5 años y hay muchos CATs que a día de hoy siguen sin poder demostrar dónde están los neumáticos que han comercializado como segunda mano. Tienen opciones, o que se les devuelvan por parte del taller, o que el taller certifique factura de gestor, o que se integren en un sistema colectivo. En un sistema colectivo se integran muy pocos, y los que se integran hacen declaraciones de chiste. En el Registro Nacional de Productores, por poner otro ejemplo, el año pasado se declararon como puesta en el mercado de adquisiciones intracomunitarias de neumático de ocasión en torno a 300.000 unidades. Acabo de mencionar que estamos hablando de 1,5 millones. Entonces, los verdaderos problemas se generan por la puesta en el mercado de neumático de ocasión que no se controla. Y en la mayoría de los casos, la venta de un neumático de ocasión no va acompañado de una factura. Ya no digo que vaya acompañado de un certificado de idoneidad de un gestor, que es obligatorio desde hace 5 años, que aquí no entrega a nadie. Yo invito a cualquiera a ir a cualquier taller, preguntar si tiene neumáticos de ocasión y si los puede certificar. No los puede certificar nadie. Nadie lo está haciendo. Volvemos a lo que planteaba antes. Hace falta más inspección, más control. ¿Es posible controlar esas entradas intracomunitarias en la frontera? Muy difícil. Diría que casi imposible. Es más fácil controlar al que está vendiendo neumático de ocasión. El taller que está orientado al neumático de ocasión se publicita. Carteles de 15 metros por 3 metros, neumáticos de ocasión, neumáticos desde 15 euros. Esos talleres que se dedican netamente a la venta de neumático de ocasión tendrán que demostrar de dónde los han sacado, qué certificados de gestor tienen. Ahí es donde tenemos el verdadero problema. Y eso tiene fácil solución con inspecciones. Estoy de acuerdo con Jorge, no tienen medios, pero tenemos otros instrumentos. El SEPRONA. Dándole instrucciones al SEPRONA es fácil, pues el SEPRONA tiene medios para todos aquellos talleres que se dedican a la venta de neumático de ocasión, ver qué están haciendo, si lo están haciendo bien o mal. Es el neumático de ocasión el que genera el problema. Y en el caso del CAT, donde sí se ha hecho alguna cosa, lanzo una pregunta. ¿Es tan difícil, pregunto, si un CAT descontamina 1.000 vehículos al año, 1.000 por 4, 4.000 neumáticos, que certifique el destino de esos 4.000 neumáticos? Sí, es difícil, porque hoy por hoy tienen una puerta atrás, que es la fragmentadora. Un CAT siempre puede decir, bueno, pues los he metido en el paquete del coche, no eran aptos, y en la fragmentadora están. Entonces, hay cosas que sí podemos hacer para controlar esos 3 millones de neumáticos. No son pocos, 3 millones, que generan en torno a 22.000 toneladas de excesos que tienen que sufragar el resto de los productores que sí cumplen con la ley. Entonces, difícil solución. La otra cosa, también retomando lo que ha contado Carlos, las iniciativas en cuanto a reducción de residuos por parte de los fabricantes, y que además también está recogido en el Real Decreto como una obligación, la de preparar unos proyectos, unos planes de prevención de residuos. Completamente de acuerdo, el fabricante tiene la capacidad de construir de otro modo, reducir el peso, utilizar otros. Pero el importador, el adquiriente intracomunitario, ¿qué capacidad tiene? TNU representa principalmente a empresas que importan, adquieren intracomunitariamente y no tienen capacidad de participar en el proceso de fabricación de un neumático. Luego, que nuestros productores, que también son productores, aunque no fabriquen, de poder intervenir en los procesos de fabricación para hacer un plan de reducción, está muy limitado, muy, muy limitado. Entonces, es una cosa que, bueno, también hay que tener en cuenta. Hemos metido a todos los productores en el mismo saco cuando un fabricante sí tiene posibilidades de hacer ciertas cosas y un distribuidor o un importador no. Y no. Nada más. Gracias, Javier. Ha sido bastante explícito y nada, muchas gracias, José Luis. Javier, perdón. José Luis, vamos contigo. Si bien los scraps ya han apuntado algunos puntos débiles,
¿Qué añaden desde la visión de los fabricantes? ¿Qué colaboraciones estáis desempeñando con otros sectores para el avance en la mejora de los datos que hemos estado comentando durante la jornada? Bueno, ya se ha comentado algo, pero para nosotros es básico la creación de la demanda de los productos que se puedan generar de la gestión de los neumáticos al final de su vida, ¿no? Evidentemente, los fabricantes tenemos un compromiso de incorporar nuestros propios materiales en los propios neumáticos que fabricamos, pero bueno, hay que considerar que el neumático es un elemento multirregulado. O sea, tenemos regulaciones del sector del automóvil, del sector por la parte de la producción, por la parte de la seguridad, por la parte de la utilización de materias primas. Entonces, es complicado poder cumplir todo este tipo de regulaciones y al mismo tiempo incorporar materiales pues reciclados que de momento, en muchos de los casos, quizás no tienen la certificación necesaria para garantizar la homogeneidad o el comportamiento uniforme de los mismos. También, y lo he dicho antes, incido en que el neumático es un elemento de seguridad vial, es el elemento básico de seguridad vial y, por tanto, cualquier modificación de un parámetro de un neumático puede tener repercusiones en temas que son graves y que todos querríamos evitar. ¿Qué queremos o qué entendemos? Yo creo que también se ha dicho. Al final, este Real Decreto nos parece muy positivo y nos gustaría tener unos criterios más o menos uniformes en todo lo que son los países de la Unión Europea. De esta manera, los fabricantes que estamos presentes en todos estos países conoceríamos y manejaríamos conceptos iguales, ya sea en España, en Alemania, en Francia o en cualquier otro país. Exactamente lo mismo que reclamamos con el tema del fin de condición de residuo, algo que también en España pues, tenemos unas condiciones bastante favorables, pero no es así en otros países. Toda esta unificación nos permitiría, como digo, conseguir los objetivos que los fabricantes tenemos involucrados y muy claros dentro de nuestros planes de actuación para mejorar todavía más el desempeño ambiental de los productos que estamos fabricando. Bueno, por último, y lo he dicho antes también, todo lo que es certificación es básico. Hablábamos antes de la norma UNE de neumáticos de segunda mano. De hecho, pues la próxima reunión que tengamos del comité, en el que yo creo que es prácticamente todos los que estamos aquí participaremos, tendremos que hacer una revisión para ver si es necesaria alguna adecuación del mismo para cumplir los requisitos de este Real Decreto. Sabemos que no se están cumpliendo, lo ha dicho Javier, pero nos parece, insisto, desde un punto de vista de seguridad, es básico que esos neumáticos que se van a poner y que van a circular por las mismas carreteras que circulamos el resto, pues tienen que cumplir una serie de mínimos de seguridad que garanticen que su funcionamiento es el óptimo. Entonces, por una parte, insisto, crear demanda y por otra parte, certificar y asegurar que todo lo que se está haciendo va en la vía del respeto medioambiental, pero también con los condicionantes de seguridad que tiene el neumático. Gracias, José Luis. Óscar, desde ADINE, ¿no? Y desde el punto de vista de la distribución y la importación, ¿cuáles consideráis que son las principales barreras y malas praxis en la implantación de la normativa y cómo se están solventando? ¿Y qué acciones proponéis y qué alianzas y colaboración para solventarlas? Bueno, una de las cuestiones que plantea el nuevo Real Decreto, que no estaba recogida ni en la anterior modificación ni en el antiguo, es la inclusión de las plataformas online, la designación de un representante autorizado, ¿no? Eso se ha paliado, o sea, se ha incluido dentro del nuevo Real Decreto, estamos muy satisfechos, pero sin embargo tengo que poner la puntilla en algo que puede quedar un poco también en una laguna o en una vía de escape, ¿no? Que es que comenta el Real Decreto, no recuerdo ahora el artículo, pero dice que una plataforma online que esté en otro tercer estado tiene que designar un representante autorizado, pero dice que si no lo designa, el que asumirá la condición de productor será el importador o la adquiriente intercomunitaria de manera subsidiaria. Y habla de persona jurídica. Y yo lanzo aquí una cosa. Hoy en día muchos usuarios, personas físicas, compran neumáticos a plataformas y después tienen mejor una vinculación con un taller y van y los montan. La persona física no tiene responsabilidad del producto.
¿Quién asume esa condición si no lo hace la plataforma y no lo hace tampoco el taller? O sea, ahí hay una laguna. Creo que, esto lo comenté con Signus, con Julián, que no está, ¿no?, antes de aprobarse el nuevo Real Decreto, porque yo creo que es interesante e importante que desde las asociaciones o los sistemas colectivos incidamos en que todas las plataformas online, vamos a olvidar del taller o de la persona, se den de alta en un sistema colectivo, porque de esa forma evitaremos también ese nicho de fraude que pudiera haber, ¿no? Creo que eso es bastante interesante. Y me hablabas de acciones todas las que sean necesarias. O sea, nosotros desde la asociación vamos a intentar informar, o sea, cansar al sector de cuáles son sus obligaciones en el día a día. Lo decía anteriormente, o sea, han pasado 20 años, o sea, la gente tiene que conocer, el que se dedique a la actividad del neumático tiene que saber cuáles son sus obligaciones. No me vale, yo es que no lo sabía. No me vale. Eso no funciona hoy en día. Nosotros, gracias a Dios, creo que tenemos muy buena sintonía con el Ministerio, con aduanas, Seprona, sistemas, fabricantes y distintas asociaciones de talleres. Y creo que entre todos, en todo el conjunto, es interesante e importante dar a conocer esta nueva norma, las novedades que incluye y que sepan que si hacen algo mal, por lo menos desde la asociación lo vamos a denunciar, y lo comentaba Jorge, ¿no? Nosotros desde ADINE, con la Comunidad Valenciana, lo hemos hecho en muchas ocasiones y con otras comunidades. Vuelvo un poco también a lo que decía anteriormente. Año 2016 hicimos unas jornadas conjuntamente Signus, TNU, ADINE en varias comunidades autónomas. Estuvimos en Andalucía, Canarias, Cataluña, Valencia y no sé si me escapa alguna por ahí, porque nos dábamos cuenta que en algunos aspectos los funcionarios técnicos, Seprona, no sabían qué tenían que preguntar cuando iban a un taller. Era tan sencillo: oiga, deme usted la factura del Intrastat, ahí ves las adquisiciones intracomunitarias, deme usted el DUA. Entonces, tú ahí ya, en función de si está adherido o no, o ha declarado, me invento, 5.000 neumáticos, pero ahí aparece que son 3.000, hay un diferencial. Entonces, ahí es donde se puede atacar el fraude. Entonces, nosotros, formación, asesoramiento, información, creo que es vital. Porque el neumático, no olvidemos, es un elemento de seguridad vial. Y es importante también que haya un control y una seguridad en la carretera por parte de todos, y bueno, pues que intentar paliar de alguna forma también esa diferencial entre lo declarado y lo recogido, que a pesar de las medidas que decía Margarita que se han impuesto durante años y positivas, sigue habiendo un diferencial, ¿no? Entonces, algo tenemos que hacer entre todos, no solo Ministerio, comunidades, digo entre todos. Y yo creo que lo importante es que sigamos informando, o sea, hay que cansar al sector. O sea, con comunicados, yo creo que eso es fundamental. Sí, la comunicación desde luego es fundamental. Porque, perdóname, termino, o sea, el Ministerio ha cocinado un Real Decreto, ahora nos toca a nosotros servirlo en la mesa, ¿no? Creo que eso es así, o sea, yo lo veo así. Gracias, Óscar. Bueno, antes de terminar, me gustaría instaros a que dediquéis un minuto para una última reflexión y que nos aportáis, bueno, pues alguna idea, alguna cuestión clave que para cerrar esta mesa. Por favor, Margarita, empiezas. Bueno, en este caso, creo que el punto clave de todo lo que se ha dicho aquí es la vigilancia y el control del cumplimiento de las obligaciones por parte de los productores del producto. Creo que todos necesitamos colaborar, porque es verdad que ahora mismo estamos ese es un ámbito normativo que se está hablando en todos los ámbitos. Tenemos normas, tenemos instrumentos, ahora queda vigilar el cumplimiento de la aplicación de dichas normas. Entonces, creo que ahora es el momento de vigilar que todos los instrumentos que se hayan puesto encima de la mesa tienen sus frutos y se traducen en un cumplimiento por parte de todos y en un mejor nivel tablero de juego entre todos los productores de producto. Gracias, Margarita. Jorge, una última reflexión final. Pues, bueno, se ha comentado varias veces el tema de la compra verde, y es verdad lo que decía Javier, quizás la Administración tenemos que ser más contundentes en la norma, ¿no? Porque si tú pones se podrá, se intentará, se facilitará, todo eso pues queda un poco en el aire, y luego chocas con la ley de contratos y el secretario o el interventor de turno que te va a decir que sí, que está muy bien, pero si hay una oferta más barata te vas a esa.
Entonces, pues si hay una obligación legal, pues entonces será más fácil, ¿no? Es que pasa con los áridos reciclados, pasa con el plástico reciclado, pasa con muchas fracciones. En noviembre tenéis otra jornada sobre envases. En noviembre tenemos la jornada de envases y textiles, correcto. El problema de que recojan más de lo que ponen en el mercado, ese no lo vais a tener. Aquí sí que no lo vais a tener. Y luego pues quería aprovechar y dar las gracias públicamente tanto a Signus como a TNU, porque bueno, la gestión de los residuos de la Dana, en ese 1 millón de toneladas de enseres y todas las cosas que tenía la gente en su casa mezcladas con barro que hemos estado gestionando en unos puntos de transferencia, pues han aparecido muchísimos neumáticos. El dato que tengo de hoy son 160 toneladas, que no sé cuántos neumáticos son. Y la verdad es que nos reunimos en mi despacho y bueno, pues todo fueron facilidades, ningún problema. Todos los neumáticos que se han separado se los han repartido entre ellos, se han gestionado los neumáticos y el barro que llevaban dentro. Y bueno, pues también quería aprovechar pues para agradecerles esa colaboración, ¿no? Porque pues bueno, aparecieron ahí neumáticos y se podían haber hecho los locos, pero desde el primer momento pues estuvieron ahí y yo creo que es justo pues aprovechar este foro y darles las gracias. Desde luego, igualmente es justo reconocer el trabajo que habéis llevado desde la Dirección General para gestionar esa tragedia, ¿no? Y todo el volumen ingente de residuos que se generaron ha sido remarcable, desde luego. Carlos, una última reflexión final, por favor. Sí, bueno, solo primero agradecerle al director sus palabras, pero ratificar lo que acabas de mencionar. La labor que ha hecho su Dirección General ha sido excepcional y yo también quiero felicitarle. En la parte que nos tocaba, bueno, pues hemos hecho lo que teníamos que hacer. Como resumen, yo diría control del fraude, trazabilidad y valorización. Vamos a sacar el rendimiento que debemos sacar de un producto que tiene un enorme valor, que está creado pues para no deteriorarse, que una vez que termina su vida útil tenemos que trabajar sobre las diferentes iniciativas y tecnologías para deteriorarlo y recuperar los materiales que lo componen. Por tanto, control del fraude y valorización. Ese sería mi resumen respecto de los próximos enfoques y retos que tenemos en neumático final. Gracias, Carlos. Con esos tus ideas nos quedamos. Javier, ¿cuál es tu reflexión final? Yo voy a aprovechar la ocasión, ahora que no nos oye nadie. Aprovecha que es el momento. Margarita, Ana, ahora que tenemos un momento de valorización material tan complejo, lo hemos planteado, que los microplásticos estén en tela de juicio, las planchas de seguridad infantil, no tardando, también se van a poner en tela de juicio. Parece que la panacea, o lo que va a desbloquear el problema de la valorización, es la pirólisis. Ya viene recogida en el Real Decreto, pero hay algo que podemos hacer, algo fundamental, el fin de condición de residuo. Cuando se planteó el fin de condición de residuo, se hizo para valorizaciones mecánicas y para 4 destinos muy concretos. Campos de fútbol, planchas de seguridad, asfaltos y piezas ornamentadas, piezas prefabricadas. Si de verdad queremos o planteamos que la pirólisis sea el futuro de la valorización material del neumático, ayudémosla. La pirólisis obtiene 2 principales productos, un TPO o aceite pirolítico y un negro de carbón recuperado. Busquemos el modo, no creo que sea demasiado complejo, de que éstas obtengan el fin de condición de residuo. Os lanzo el guante, os dejo ahí la idea, porque de ese modo vamos a poder apoyar y quizás algún día la pirólisis sea una realidad. Hoy no lo es. Hoy hay algunas pirólisis que ya están funcionando, que técnicamente van redondas, van funcionando muy bien, pero, por dar también un dato, el mercado mundial de negro de carbón virgen de este año pasado fue de 24.000 millones de dólares. El de negro de carbón recuperado fue de 250 millones. Es una cantidad absurda. Entonces necesitan el apoyo de autoridades a la hora de las autorizaciones. Son muy complejas. Ayuda en cuanto a determinar el fin de condición de residuo. Ayuda de mucho tipo. Y yo personalmente lo creo. Creo que la pirólisis sí es el futuro.
Las valorizaciones materiales mecánicas están agotadas, van a desaparecer o van a reducirse a la mínima expresión, y la valorización material química, en este caso termoquímica, de separación de componentes, es el futuro. Pero tenemos que actuar deprisa para facilitar, en este caso, a las plantas de pirólisis con este fin de condición de residuo que desbloquearía, en este caso, mucho los proyectos que ya están funcionando y los que están proyectados, que son muchísimos. Gracias por el guante, Javier. José Luis, una reflexión final, por favor. Bueno, pues yo para terminar iría por otros 20 años más. Llevamos 20 años de gestión con mejoras. Nosotros no lo viviremos seguro, pero contribuiremos a ello. Yo creo que con colaboración plena por parte de todos los actores es fundamental el diálogo y la búsqueda de mejores soluciones. Hemos pasado, lo citaba Margarita, de la palabra maldita de nuestro sector, se seña a un momento en el que estamos recuperando materiales. Un colaborador mío en su momento me decía, necesitamos conseguir que el neumático sea un componente sexy. Me parece complicado, pero yo creo que con todo este tipo de cosas avanzamos a que la opinión del consumidor cambie, y yo creo que esto nos interesa a todos. Gracias, José Luis. Para cerrar, Óscar, esa reflexión tuya. Sobre todo, tanto por Margarita, Jorge, Carlos, Javier y José Luis. Al fin y al cabo, lo comentaba al principio y en mi segunda intervención, creo que es importante el control, la inspección, la vigilancia, y eso es fundamental por parte de todos. Y cuando digo todos, es todos. Entonces, yo creo que esa es la reflexión que tenemos desde la asociación. Nosotros vamos a poner todas las herramientas necesarias para que productores, gestores, puntos generadores, talleres, se sepan cuáles son sus obligaciones y cumplan con la ley, que de eso se trata. Pues muchas gracias, Óscar. Antes de cerrar la mesa, vamos a abrir un turno de preguntas al público, por si alguna persona de los asistentes quiere preguntar algo. Tenemos ya varias manos, por favor. Adelante, dinos tu nombre y a qué organización representas y a quién diriges la pregunta. Bueno, sí, mi nombre es Javier Ruiz Mérida. Yo vengo de la empresa Recycle Garbage System, del grupo Nova Valor. Nosotros operamos una planta de pirólisis de neumáticos en Alcázar de San Juan y, como bien ha dicho Javier, tenemos un problema muy grande con la condición de fin de residuo, porque cuando el aceite de pirólisis va para valorización material, para que hagan nuevos polímeros, no hay ningún problema. Con la nota técnica que interpretativa que sacó el MITECO, directamente no necesitas condición de fin de residuo. Pero las petroquímicas en España, las petroleras como Repsol, Cepsa y demás, quieren usar los aceites de pirólisis para fabricar combustibles. En ese caso, la R sería la R0308, y ahí necesitas una condición de fin de residuo. Y a nosotros, particularmente, desde la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, nos dicen que para cada cliente que tengamos tenemos que sacar una condición de fin de residuo, porque va por comunidades, además. Entonces, eso es un trabajo que de primero lleva meses y nos pone a las empresas españolas que estamos desarrollando esta tecnología, que llevamos invirtiendo nosotros personalmente más de 10 años, hasta haber conseguido una tecnología que está validada y que recicla 6.000 toneladas al año de neumáticos, ahorrando 34 millones de kilos de CO2 a la atmósfera, nos pone en una situación de desventaja frente a otras empresas que están haciendo lo mismo en otros países de Europa, y el aceite de pirólisis no es un residuo, mientras que aquí es un residuo y las compañías pueden pagarnos a lo mejor un 50% por ese producto de lo que están pagando en otros países de Europa. Entonces, nos vemos obligados a no vender a compañías como Repsol o Cepsa, que podrían apoyarnos a nosotros como PYME, que somos una pequeña empresa, podrían apoyarnos al ser sus clientes y darles estos productos sostenibles. Se tienen que ir fuera, porque aquí en España no, vamos, yo llevo un año trabajando para una R0308, y cuando lo voy a presentar me dicen, no, pero es que si es para venderle, eso es para Repsol, si quieres para CESA o para BP, tienes que hacerlo todo otra vez. Entonces, vamos, eso va a hacer que empresas que ahora mismo estamos a la cabeza en desarrollo tecnológico, que somos realmente la única empresa funcionando
que todos los días hace un lote y saca productos de calidad en el mercado, lo puede confirmar Carlos, nos pone en un nivel de desventaja en el momento que es el momento de posicionarse respecto a otros países, y al final vamos a ir a la cola por una normativa que no nos deja avanzar. Entonces creo que es muy importante lo que ha dicho Javier. Javier, Carlos, ¿algo que apuntar a...? No he hecho ninguna pregunta, Ya. Pero bueno, por eso... Exacto. Mira, porque además es un aspecto que conozco muy bien por mi etapa anterior, antes de estar en Plastic Energy, líder mundial en reciclaje químico, utilizando la pirólisis, o sea, que lo conozco muy bien. Y soy muy consciente, tanto la directora general como la subdirectora lo saben, de la dificultad. Efectivamente, ni siquiera vendiendo al exterior. Aquella compañía que yo dirigía en España vendía todas las petroquímicas a nivel mundial. Y una de las dificultades era que algunas de ellas no podían comprar el producto, puesto que no era un producto, era un residuo. Por tanto, no debemos achacar al Ministerio, a favor de ellos, esta problemática. Es una problemática europea. Y yo me atrevo a decir que es una problemática mundial. Estoy de acuerdo en que tiene que simplificarse, pero no hay una solución. De hecho, en aquella compañía, y ahora que hablabas de las comunidades autónomas, dentro de una misma comunidad autónoma, dos instalaciones industriales, una obtuvo el fin de condición de residuo y la otra no. Lo cual me llevó a hablar con el Ministerio, la directora se ríe porque lo sabe, y visitar a la Dirección General de esa comunidad autónoma para decir cómo es posible. Bueno, efectivamente estamos en una primera etapa. Yo creo en la pirólisis, la he vivido en los plásticos y creo firmemente que es una oportunidad para los neumáticos, y sin duda sé de la sensibilidad que tiene la Administración para este tema. Y por tanto, bueno, esto se delegó en comunidades autónomas por buscar una simplicidad, que lo hizo el antecesor de la actual directora, o sea, en la ley de residuos. Pero bueno, se ha trabajado y me consta que es algo que tanto la subdirección de residuos como la Dirección General están en ello. Y tienes razón. O sea, la pirólisis, y no es solo ese problema, también hay un problema de estabilidad en la inversión. Son instalaciones, tú acabas de decir, 10 años. Entonces, ¿qué debemos hacer desde los sistemas colectivos? Garantizar que dispongáis de la materia prima a largo plazo. ¿Y qué debemos hacer? Facilitar que ese proceso de obtención de fin de condición de residuos sea más sencillo. Yo estoy convencido que la Administración está en esta labor, y en la medida que podamos ayudar, desde luego nosotros, yo siempre, desde que aterricé en Signos, digo que somos los facilitadores. Creo que un sistema colectivo de gestión del neumático de final de su vida útil tiene que facilitar, no ser un agente, para eso estáis los empresarios que estáis en ello, pero sí facilitar. Entonces ahí propiciaremos, y estamos, como sabéis, porque lo has mencionado, estamos trabajando en que tengáis esa estabilidad. Y esa tramitación, bueno, vamos a trabajarla, ¿no? Directora, subdirectora, vamos a trabajarla. Creo que es un tema... Bueno, es así, pero bueno, sabes que la legislación, la ley, históricamente, siempre se ha dicho que nace de los usos y costumbres. Lo malo es que primero vienen los usos y costumbres y luego viene la regulación. Bueno, los usos y costumbres nos están diciendo que efectivamente la tecnología es válida, pues ahora seguro que lo aterrizarán. Y por parte de Signos, desde luego, a tu disposición, como ya lo sabes, para impulsar y apoyar esta iniciativa y que lo simplifiquemos cuanto antes mejor, ¿no? Gracias, Carlos. Gracias por la reivindicación. ¿Tenemos alguna pregunta más, creo? Sí. Si alguien más quiere preguntar, tenemos algo de tiempo, así que es la oportunidad. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo soy Miguel Ángel Sanz, director general de la empresa Cirtec. Nos dedicamos a hacer un aditivo de polvo de neumático para modificación de asfaltos. Y bueno, yo la verdad es que a lo largo de la charla he escuchado muchos temas, sobre todo me he quedado con los pelos de punta cuando hablabas de que se gastaban 9.000 toneladas en el año 2000 de polvo de caucho, y todavía sacamos pecho de que hemos subido a 3.000. Hemos subido a 3.000. Voy a dar un dato. En California se están gastando 23.000. Y es más, voy a contar un poco la historia. En California se gastan 23.000 porque hubo un incendio en el año 97, más pequeño que Seseña, y la administración dijo, no, a partir de ahora se va a hacer los asfaltos con polvo de neumático. Incentivaron un poco el valor de esos asfaltos para que la gente no se opusiera, pero empezaron a poner control. A día de hoy han conseguido llegar a esa cifra y siguen trabajando para aumentar esa cifra,
por un tema de reducción de la huella de carbono, porque es real que todos estos materiales, y ahí entro donde dice Carlos, son materiales muy valiosos. O sea, está bien que se utilicen como valorización energética en una cementera, pero te están quitando la oportunidad de poder utilizar la cementera para consumir CSR de los residuos urbanos, que va a haber un drama también porque se nos están agotando los vertederos. Entonces, creo que todo es una simbiosis. Entonces, yo cuando veo estos reglamentos y digo, joder, es un reglamento que, vale, hablamos de economía circular, pero esto es un reglamento lineal. O sea, venga a obligar a gestionar, cuando llegamos a la pata del consumo se nos cae. Entonces, yo, fíjate, la pregunta es para ti, Margarita, ¿por qué cuesta tanto esta interlocución interministerial en temas que parecen tan sencillos? ¿O qué controles se pueden poner para evitar? Porque lo que está pasando muchas veces es mucho greenwashing. O sea, tú te pones a ver los proyectos del Ministerio, Ayuntamiento de Madrid, Ayuntamiento del otro, tal. Si lo sumara todos, a lo mejor me salen 50.000 toneladas de caucho, lo que se consumiría. Se gastan 3.000. Es decir, entonces dices, joder, aquí algo está fallando. ¿Y qué está fallando? Pues bueno, pues mucho fraude en cuanto a esa economía circular, bueno, mucha falta de control, y dices, oye, si fuéramos capaces de poner todo esto en orden, evitaríamos para mí un drama que va a ocurrir, porque es verdad que yo soy también un creyente de la pirólisis. Creo que lo que estamos haciendo de utilizar los neumáticos directamente como combustible es un fracaso, pero es que hay que poner en orden que de aquí al 2028 se caen 50.000 toneladas de caucho que va a los campos de fútbol y que hay una industria detrás. O sea, esto va a generar el colapso de la industria, porque hay plantas que el 50% de sus materiales los están llevando a campos de fútbol y se van a quedar sin mercado. Oye, que los mercados luego son muy resilientes, pero esa gente va a sufrir, y estamos hablando de un sector entero. Entonces, cuando entras en un poco los objetivos de valorización que ha puesto la norma, es que se van a caer de golpe. O sea, de golpe se van a caer todos. Y creo que es fácil solucionarlo. Entonces, bueno, pues te brindo un poco a ese órdago a ti. Margarita, adelante con el órdago. Bueno, yo creo que lo he dicho antes en mi intervención. Yo creo que aquí lo que falla es la compra pública ecológica, compra pública verde, como lo quieras llamar. Es verdad que incluso la propia normativa comunitaria es relativamente tibia, digo en los flujos en donde ha habido regulación en este ámbito. Es relativamente tibia, pero es un campo en el que evidentemente desde el Ministerio nos queda por tratar con el Ministerio de Hacienda. Yo creo que es un problema que antes también lo ha mencionado Jorge. Cuando el interventor le dices que esto cuesta un poquito más y van a precio, pues bueno, pues no sale adelante las cosas. Entonces, quizá es un campo en el que que nosotros desde el Ministerio tengamos que trabajar con Hacienda y luego también con los correspondientes usuarios de las materias primas. Es decir, ya no solamente es un tema económico de intervención Ministerio de Hacienda, sino también de convencer a los que usan en obras, etcétera, etcétera, que tienen que incorporar en los pliegos de prescripciones técnicas ese tipo de cosas. O sea que es un... Las cláusulas. Aquí se da la cuadratura del círculo, es que estos materiales son más baratos que los materiales tradicionales y funcionan igual o mejor. Entonces, claro, dices, oye, ¿cuándo se dan las circunstancias de que un material reciclable, verdad, compita técnicamente con los materiales vírgenes? Bueno, aquí se da. Bueno, estamos en el colegio de caminos, a lo mejor se ha metido algún caminero de carretera aquí, bueno, está bien que lo constatamos. Pero es verdad que esa cuadratura se da. Es un tema, no es un tema de intervención, es un tema de verdad de romper esa zona de confort. De romper las medidas, a veces a lo mejor son sencillas, pero sin medida no. Bueno, muchas gracias por intervenir, y a ti, Margarita, por también contestar a la cuestión. No sé si hay alguna pregunta más. Respecto a lo que ha dicho sobre el tema de la comparativa de los precios de los materiales reciclados y los vírgenes, en el RCB, por ejemplo, se da el caso de que se puede llegar a vender el RCB a precios superiores que el carbon black virgen, porque realmente al final tiene unas ventajas
medioambientales por las cuales las empresas que consumen ese RCB luego tienen beneficios fiscales en sus países por tema de ahorro de emisiones a la atmósfera, de uso de productos circulares. Y yo que me muevo en lo que es el sector de la pirólisis, ¿no?, en otras conferencias que he estado y demás, en tablas comparativas de precios, ha habido unos meses durante el 2024, final de año, en que el RCB superó el precio siempre que fuera de una calidad que los fabricantes de neumáticos y cauchos pudieran introducir en sus procesos. Superó el precio del Carbon Black virgen. Entonces, bueno, dar ese dato para afianzar que como solución, ya no solo a los neumáticos fuera de uso, yo creo que a cualquier residuo al final, a plásticos, incluso la biomasa, yo creo que no hay otra alternativa que el pasar por la pirólisis al final. Vale, muchas gracias. Teníamos otra pregunta por allí. Hola, buenas tardes ya a todos. Mi nombre es Adrián Fernández, soy el secretario general de la Asociación Española de Neumáticos Reciclados. Y bueno, mi pregunta en este caso también iba dirigida para Margarita. Era en el sentido de, un poco por el camino que había dicho antes Javier, de la obligación por parte del Gobierno a esta compra verde para flotas públicas, y era si a día de hoy existe un planteamiento a fecha, ya no sea dentro del Gobierno, sino específicamente en el MITECO, para obligarse a sí mismo a hacer esta compra para vehículo de titularidad pública, como ya se han hecho en otros países, como tengo entendido en Francia, Italia e incluso en Alemania. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues que yo sepa, no. Es algo que tenemos que hacérnoslo ver por dentro del Ministerio, pero en principio no. Que yo sepa, ¿eh? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más. Yo creo que no. Así que, bueno, vamos a dar por concluida esta mesa redonda. Muchas gracias, Margarita. Te quedas unos minutos ahora para reflexionar, las últimas reflexiones ya. Jorge, muchas gracias por venir a acompañarnos. Carlos, Javier, José Luis, Óscar, muchas gracias a todos por intervenir, compartir este punto de vista y avanzar juntos en en mejorar la gestión de los residuos, que para eso estamos todos aquí. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Colocamos aquí, Margarita? No, porque lo ponían a modo avión y me están llegando mensajes sin parar. Vamos a quitar lo de Madonna. Bueno, pues vamos a ir concluyendo. A ver. Vamos a ir concluyendo, Margarita, la jornada de hoy, que ha sido intensa, desde luego. Bueno, a la luz de los puntos de vista y las reflexiones que se han compartido en la mesa que nos ha precedido, ¿cuáles son vuestras reflexiones respecto a lo que se ha expuesto hoy en el panel y cuál es vuestra visión a futuro? Bueno, a ver, es un poco abundar en lo que ya se ha dicho prácticamente en la última ronda, ¿no? Creo que uno de los principales problemas que se derivan en este flujo tiene que ver con la lucha contra el fraude, para tratar de que exista financiación, en definitiva, para la gestión de los neumáticos que al final de su vida útil. Es necesario, para atacar ese problema, abordar la inspección, ¿vale? En ese ámbito, desde el Ministerio, como responsables del registro de productores de producto, normalmente ya hemos intercambiado con los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada ciertos intercambios de información para saber qué productores tienen ellos, qué productores tenemos nosotros inscritos y contrastar información, pero bueno, a lo mejor nos queda también que exista una colaboración, por un lado, de los propios sectores, como se han ofrecido, a informar al Ministerio de qué operadores no están inscritos y deberían estarlo. Todo eso, además, tiene también implica una implicación de colaboración con las comunidades autónomas si detectamos que hay productores que no están inscritos y, por tanto,
tampoco están cumpliendo con sus obligaciones de financiación, por lo que esa parte le tocaría a las comunidades autónomas actuar en el ámbito del control y de la inspección. Por lo tanto, ahí creo que es necesario una coordinación entre todos los agentes para abordar todo ese fraude que habéis comentado y que aquí se ha puesto de manifiesto. Otro punto que, bueno, y que es el último que se ha estado tocando y que lo hemos dicho con anterioridad yo en mi intervención, es la compra pública ecológica. Creo que incluso nosotros tenemos que hacer una autorreflexión, pero creo que la economía circular no va a ser tan circular si no existe una demanda en general para todos los materiales que se obtenga, y la Administración, en tanto que promotora de contratos y demás, tiene que incentivar esa incorporación de los materiales reciclados, ¿no? Porque así, además, bueno, pues sirve de consumidora y de acción ejemplarizante. También se ha puesto de manifiesto otro problema que no está resuelto, que es el fin de condición de residuo, no solamente en este ámbito, sino en otros muchos, en otros flujos de residuos. Aquí creo que hay un problema no resuelto, no a nivel no solo nacional, sino a nivel comunitario. Este problema podríamos debatir bastante tiempo en él, pero es verdad que si a nivel comunitario no existe un procedimiento también de reconocimiento de aplicación de estas figuras, nosotros podemos regular y todos los países pueden regular, y al final muchas veces estos materiales se mueven dentro de la Unión Europea y va a haber diferente regulación que aplica un mismo flujo. Por lo tanto, creo que a nivel europeo se nos ha incentivado mucho a los Estados miembros en aplicar estos conceptos, que inicialmente también es verdad que estaban pensados para grandes flujos de residuos, y ahora lo que está ocurriendo también es que con el desarrollo de nuevas tecnologías se está solicitando para, diríamos, materiales que antes no tenían un mercado estable, comprobado y demás, con lo cual también nos encontramos pues que la innovación tecnológica ha hecho avanzar en nuevos flujos en donde es necesario también aplicarlos. Entonces, como decía, a nivel comunitario necesitamos que existan unas reglas claras de juego para los flujos de residuos, y a nivel nacional nosotros lo que hemos intentado es, con la ley de 2022, tratar de que no se ralentice la aplicación de este concepto, pero es verdad que en el caso de fin de condición de residuo la aplicación caso a caso es a nivel de autorización de comunidad autónoma, y bueno, pues lo que pretendíamos era ese caso a caso, que era lo que propiamente recogía la normativa comunitaria. Ahí lo que te puedo decir es que bueno, pues trataremos de analizar cómo podemos avanzar en eso. En esta aplicación, así ahora mismo con el marco que hay, pues es aplicar la autorización caso a caso, pero veremos qué otras formas de agilizarlo hay en el futuro. Y aquí, bueno, pues yo creo que otra vez un poco vuelve a salir la misma palabra, que el mismo objetivo que en el caso anterior, la colaboración de todos los sectores. Aquí es verdad que tenemos mucho trabajo recorrido desde hace ya varios años, y especialmente desde el año 2020, y bueno, nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando, como entiendo que el resto de administraciones, para tratar de resolver los problemas que vayamos detectando. Bueno, pues entonces con estas reflexiones nos quedamos. Margarita, muchas gracias por tu participación, muchas gracias a todos ustedes por venir, y con esto concluimos la primera sesión del ciclo Diálogos para el avance en la gestión de los residuos. En octubre y noviembre volveremos con más flujos y más debate y más diálogo. Así que nada, ahora os invito a tomar un refresco y seguir charlando fuera. Muchas gracias a todos.